profunda y espero poder compartir lo que está en mi corazón. A veces las ideas son más claras en mi cabeza que cuando las quiero expresar, pero espero que sea de bendición para ustedes. Entonces, antes de cualquier cosa, quiero orar. Estoy bastante nervioso. ¿Por qué? No tan solo porque es Zoom y eso ya es diferente, sino porque siempre creo que compartir la palabra del Señor o una enseñanza trae tanta responsabilidad, coloca tanto peso sobre nosotros. Entonces, estoy bastante nervioso, puede ser que no se note, pero sí lo estoy. Entonces, me gustaría orar y yo te quiero pedir que tú eh, puedas colocar donde tú estés, puedas colocar tus manitos así y puedas pedirle al Señor, como Dios, háblame hoy. Yo quiero recibir lo que tú tienes para mí. Señor, te pedimos, háblanos en esta noche, habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. Queremos recibir aquello que está en tu corazón, Señor, y en señal de recibir, ponemos nuestras manos abiertas para recibir lo que tú nos quieras entregar, para recibir lo que tú nos quieras revelar en esta noche. En el nombre de Jesús. Señor, nos disponemos, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos para escucharte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero que, primero que nada, voy a dar una pequeña introducción. Bueno, no es pequeña, yo creo que voy a demorar un poco hablando acerca de esto, pero creo que es bastante importante establecer este fundamento para poder desarrollar la clase que quiero enseñar. Entonces, voy a partir primero hablando acerca del Génesis, porque para hablar de llamado tenemos que entender de dónde parte esto, ¿entienden? Entonces, cuando el pueblo de Dios estaba, antes de ser como Israel, como pueblo de Dios, vemos en la Biblia que hay ciertos patriarcas, ¿cierto? Hay patriarcas que no sabemos quién los estableció, ellos hacen cultos a Dios y ellos están siempre haciendo sacrificio a Dios, los vemos ahí, sabemos que fueron parte de un llamado de Dios, pero no sabemos de dónde aparecieron. Nadie sabe de dónde viene Melquisedec. Melquisedec no tiene principio ni fin. Es un ser bastante extraño, estudiado por años por la teología, tratando de explicar quién es Melquisedec, pero nadie sabe de dónde aparecen, pero son patriarcas que fueron establecidos por Dios. Pero años más tarde, en el libro de Éxodo, Dios establece a una familia. Tenemos que pensar que Dios siempre quiso tener una nación que pudiera mostrar el carácter de Dios a las otras naciones. Tenía que ser un grupo de familias que mostraran a Dios a todas las naciones y todos pudieran conocer al Dios maravilloso que tenía el pueblo de Israel gracias a eso. ¿Entienden? Entonces, Dios establece una familia, entre ellos Aarón como sumo sacerdote, sus hijos como sacerdote, y todos los que venían desde el linaje de Aarón iban a ser establecidos como sacerdotes, como sumo sacerdote, y también los levitas, que era un grupo apartado de Dios para poder servir en la presencia de Dios, para poder, ellos se preocupaban de los utensilios y todo eso, ¿ya? Pero los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que tener una placa de bronce que estaba puesta en su cabeza. Eso lo pueden ver en Éxodo 28:36. Tenía una placa aquí que decía santidad a Jehová. Entonces, todas las personas que eran parte del ministerio de Dios o que eran gente que estaba involucrada en el servicio a Dios, tenían que tener un gran compromiso
con la santidad. Y todos cuando miraran al sumo sacerdote, miraran a los sacerdotes, iban a ver algo escrito en su frente que decía santidad a Jehová. Y ese era un compromiso personal que el sacerdote tenía delante de Dios de vivir en santidad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? En 1 de Pedro 1:14 al 16, la Biblia dice que nosotros debemos ser santos, que ya no podemos vivir como vivíamos antes. ¿Y a qué quiero llegar con esto? En 1 Corintios 1, del 1 al 3, Pablo está saludando a la iglesia de Corintios y le está diciendo que ellos fueron santificados en algún momento, pero que están llamados a ser santos. Y quiero parar un poco en la introducción en esto, cómo nosotros, como cristianos, como personas de Dios, tenemos que entender que nuestro llamado primero es para ser y no para ser. Somos llamados para ser santos. El libro de Levíticos nos muestra la gran importancia de poder vivir en santidad. Yo voy a hablar de la Biblia, vamos a parar algunas veces para leer la Biblia, pero yo te voy a dejar los versículos para que tú vayas después leyendo y estudiando lo que yo hablo, pero te voy a hablar de la Biblia, ¿ya? Porque para poder hablar todo lo que necesito hablar, ¿ok? Entonces, en Levítico se habla mucho de que tú tienes que ser santo porque Él es santo, tú tienes que ser santo porque Jehová, tu Dios, es santo, y en 1 de Pedro 1, 14, 16 también establece lo mismo, que tú tienes que ser santo. Entonces, el gran problema que yo veo con esto es que cuando la Biblia nos habla de ser santo, no nos está hablando de una forma ética de vivir o ciertas leyes para poder nosotros como seguir. No está hablando de normas humanas para poder hacer. Cuando la Biblia habla de ser santo, está estableciendo un patrón y ese patrón es Jesucristo. Entonces, la única manera de poder ser santos y poder experimentar el llamado de Dios es poder dejar que la persona de Cristo crezca en nosotros. Y aquí quiero establecer un fundamento bíblico porque no quiero divagar, pero quiero que vayan a 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18, y si alguien puede leerlo. ¿Alguien puede leerlo? ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo leo yo? Yo lo leo. Gracias. Yo lo leo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muchas gracias. Entonces, todos nosotros, todos ustedes, yo, todos nosotros hoy día tenemos la posibilidad de ser transformados progresivamente a la persona de Cristo. Mirar aquello que está en el espejo y ser transformados a la misma imagen de Él. Entonces, la Biblia en ese mismo capítulo está diciendo que la gloria que habita hoy en mí es más grande que la gloria que habitó en Moisés o que Moisés experimentó. Y tenemos que deducir de eso que lo que Moisés vivió en el monte Sinaí fue tremendo, fue temeroso, fue glorioso, fue
de verdad magnífico, pero la Biblia está diciendo que la gloria que está dentro de nosotros es aún mayor que esa gloria que Moisés experimentó. Y esa gloria tiene la capacidad de transformarte a la misma persona de Jesucristo. Esa gloria tiene la capacidad de poder vivir como Jesucristo vivió. Hay una transformación progresiva para llegar a la imagen de Jesús. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, en el libro de Juan, de 1 Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que debemos andar por el camino que Jesús anduvo. En 1 Corintios, y esto quiero que lo leamos porque esto es tremendo, en 1 Corintios 15, 45 al 49. Primera de Corintios 15, 45 al 49. Yo lo voy a leer. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tal es también lo terrenal, y cuál el celestial, tal es también lo celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces yo quiero hacer énfasis en esto. Ya hemos manifestado al primer Adán con nuestra manera de vivir. El primer Adán nos compromete a una vida de pecado. El primer Adán nuestro primer nacimiento nos define como carne, como terrenal. El segundo nacimiento nos define como espíritu. Entonces, el segundo nacimiento nosotros tenemos que aprender es a manifestar la persona de Jesucristo. Ya manifestamos la persona del primer Adán y ahora tenemos que manifestar la persona de Jesucristo en nosotros. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, cuando hablo de vivir en santidad, no estoy hablando de conceptos de dejar de hacer cosas, sino estoy hablando de comenzar a vivir como alguien vivió. Entonces, porque para entender nuestro llamado tiene que partir desde la base de aprender a ser santo, de aprender a ser íntimos en Dios. Entonces, por eso es tan importante poder manifestar la persona de Jesús, el carácter de Jesús en nuestras vidas. Entonces, ya trajimos mucho al primer Adán, ya lo demostramos mucho con nuestra manera de vivir, y ahora es tiempo de poder mostrar el carácter del segundo Adán, que es espíritu vivificante. El primer Adán es guiado por el alma, por la carne, tu primer nacimiento. El segundo nacimiento, que después de recibir a Cristo en el corazón, después de haber bajado las aguas, después de vivir la palabra del Señor, tiene que ver con un nacimiento en tu espíritu. Tu espíritu gobierna. Amén. Gálatas 4:19, Pablo está diciendo, aún tengo dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes, para que Cristo sea formado. Entonces, Pablo da bastante énfasis que nosotros debemos ser transformados a la imagen de Jesucristo, el carácter de Jesucristo. Tenemos que manifestar la persona de Jesucristo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando nosotros hablamos de llamado, no estamos hablando de hacer cosas para Dios. Estamos hablando de ser alguien en Dios.
No basta solo hacer, porque hay un montón de gente haciendo cosas para Dios sin Dios. Hay un montón de gente teniendo activismo religioso sin tener a Dios en el centro, sin tener a Dios como lo primordial. Entonces no basta solamente hacer cosas para Dios. Entonces cuando tú entiendes, cuando tú escuchas la palabra llamado o escuchas la palabra vocación, lo primero que piensas es en una convocación de Dios, en una invitación de Dios para hacer algo para Él, para servir en algo. Pero aquí yo te quiero decir y quiero romper un poco este esquema, que el llamado de Dios no es para hacer algo, es para ser alguien, es para manifestar a alguien, es para poder ser santo y manifestar el carácter de Dios, o manifestar el carácter de Cristo. ¿Me entienden? En el libro de Colosenses, no recuerdo muy bien, pero las cosas vienen a mi cabeza, ¿ya? Entonces, te lo puedo buscar y te lo digo, pero si alguien lo sabe puede decírmelo. En el libro de Colosenses dice que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Cuando la Biblia dice, en el Antiguo Testamento dice que la tierra será llena de la gloria de Dios, yo tengo esta imagen, muchas personas manifestando el carácter de Dios en la tierra. Entonces, cuando yo pienso que la tierra será llena de la gloria de Dios, es que hay personas que están viviendo a Cristo. ¿Y por qué la tierra no es llena de la gloria de Dios? ¿Por qué no hay gloria? ¿Por qué no experimentamos la gloria de Dios? ¿Por qué no manifestamos esa gloria de Dios en la tierra? Porque no hay Cristo dentro de nosotros, muchas veces. Porque la única esperanza de gloria es Cristo dentro de nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es la manifestación de la persona, del carácter de Cristo, actuando en las naciones, actuando en nuestro trabajo, actuando en nuestra familia, inclusive actuando dentro de la iglesia. La iglesia necesita experimentar la gloria de Dios, pero ¿por qué no experimenta la gloria de Dios? Porque Cristo no está dentro de la iglesia muchas veces, porque Cristo no está dentro de nosotros. Entonces, ¿cuándo va a ser llena la tierra de su gloria? Cuando las personas puedan entender que Cristo tiene que crecer en nosotros y Él tiene que manifestarse en nosotros. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Esto es solo la introducción, ¿ya? Voy a ir al tema. Gracias. Yo digo esto con mucho pesar, porque no es porque yo lo haya alcanzado, no porque para mí es fácil, sino porque es algo que me confronta diariamente. ¿Cómo manifestar la persona de Cristo en mi diario vivir, en todo lo que yo hago? Eh, Cuando yo partí en el liderazgo dentro de la base, uno de los directores de Chile, de Jucum Chile, me dijo: Gabriel, ustedes no pueden enseñar lo que saben, ustedes tienen que enseñar lo que son, ustedes no pueden hablar lo que saben, tienen que hablar de lo que son. Y eso me comió la cabeza por mucho tiempo. Entonces entendí esto, que la única manera de hablar con autoridad es a través de hablar como de ese conocimiento vivo y experimentar de la persona de Cristo en mi vida y trayendo vida. Entonces, es la palabra de vida haciéndose manifiesta en mi vida. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Cristo es la palabra. Y es esa palabra que me tiene que dar vida, y esa palabra es la que trae vida a otros. Entonces,
terminando ya la introducción, porque si no me voy a alargar mucho. En Isaías 1, 18, yo recuerdo que esta palabra nosotros la predicábamos cuando íbamos a la calle, cuando predicábamos, porque yo soy de una iglesia pentecostal, mi hermano también está en el seminario conectado ahí, y nosotros salíamos a la calle a predicar y predicábamos en los puntos de predicación. Y yo soy pentecostal para mis cosas, ¿ok? Entonces, en los puntos de predicación se predicaba mucho esto, y dice, venid, luego dice Jehová, que estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí quiero hablar una herejía, ¿ya? Perdónenme por mi herejía, pero mira, la nieve es algo que tú no haces nada para que caiga del cielo, ¿cierto? La nieve desciende del cielo, tú no haces nada para que caiga nieve, ¿cierto? Si conoces la nieve, tú sabes que tiene que bajar mucho la temperatura y el agua se congela y comienza a caer, pero tú no haces nada para poder ver o disfrutar de la nieve, ¿cierto? Entonces, la blancura que habla en la primera parte, si fueren rojos, como la grana, vendrán a ser como blanca nieve, está hablando de algo que es imputado por Dios. ¿Ya? Jesús conquista esta posibilidad de vivir en santidad en la cruz. Jesús nos da la posibilidad de vivir en santidad cuando Él muere en la cruz, ¿ok? Él conquista esa posibilidad. Somos santos porque Él es santo, ¿entienden? Ahora, cuando dice que nosotros tenemos que ser santos, está poniendo una responsabilidad sobre nosotros. Nosotros no podemos vivir de cualquier manera, no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Y esto no se trata de salvación, se trata de que nosotros no podemos vivir de cualquier forma cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Dios. Entonces, cuando dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, déjame decirte que la lana viene del animal, ¿cierto? Y la lana crece desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Es algo blanco que crece en el animal desde adentro hacia afuera, es su cabello, ¿cierto? Aquí permíteme divagar un poco, pero esa santidad de dónde viene, esa blancura de dónde viene. Es algo que está creciendo dentro de ti, es algo que está dentro de ti, que crece hacia afuera y se manifiesta hacia afuera. Entonces yo personalmente, Gabriel, yo creo que esa blancura es dejar que la persona de Cristo crezca en mí y se manifieste hacia afuera. Entonces hay una santidad que Él conquista de mí, pero dejar que su carácter crezca en mí, es dejar que su santidad crezca, su carácter crezca dentro de mí. No sé si te hace sentido, pero en mi cabeza tiene mucho sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de llamado, tenemos que entender que lo primordial es que tú aprendas que tienes que tener un alto compromiso con ser y no con hacer. Tienes que ser santo. No como un concepto de dejo de pecar. No se trata de dejar de pecar, ser santo. A veces la gente simplemente deja de pecar como por forzarse, pero no lo hace con un corazón, porque en la primera oportunidad que tuviera, lo haría sin ningún problema. Entonces, más que eso, es amar tanto a Jesús, tanto a Dios, que querer parecernos a Él, querer ser muy parecidos a Él, querer hacer lo que Él hacía. Amén. Entonces, entrando un poco ya terminando un poco la introducción, quiero que vayamos al libro de Marcos, al libro de Marcos capítulo 3, 13 y 15. Marcos capítulo 3.
lo voy a dar lectura. Marcos capítulo 3. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermos, sanar enfermedades y echar fuera demonios. Amén. Entonces, dice que Jesús sube a un monte y él llama y él estableció a 12. Primero, no los estableció para hacer algo, los estableció con algo súper importante, los estableció para estar con él, para que estuviesen con él. Y eso me llama mucho la atención, porque no los trajo ahí para que hicieran algo para él, no los trajo ahí para que les sirvieran, no los trajo ahí para que, no los trajo ahí para, los trajo ahí para estar con él. ¿Alguien dice que se está cortando? Sí, ¿Todos me escuchan bien? a veces se corta, entonces no sé si es por la conexión a internet, pero da Sí, para... yo estoy con el celular conectado, pero tiene buena señal. Sí, solo a veces se corta. Ya, pues, lo siento. Vivo en el desierto, es bastante difícil el internet. ¿Continúo? Sí. Sí, ok. Entonces, me llama mucho la atención cuando dice que Él los estableció a 12 para que estuviesen con Él. Entonces, aquí yo quiero parar primero para antes de seguir, que nosotros no debemos ser personas que simplemente sirven. Gente para el servicio, Él ya tenía. En el cielo todos les sirven. Él te creó con el propósito de relacionarse contigo. Entonces, Él no busca sacerdotes de servicio, busca sacerdotes de relacionamiento. Entonces, cuando la Biblia está diciendo que Él los llamó para estar con Él, era para que comieran con Él, era para que disfrutaran con Él, era para que estudiaran con Él, para que estuvieran con Él. Entonces, miren lo lindo de Jesús, como quiere incluir a estas personas, no como gente que les va a servir, sino como gente que se van a relacionar con Él. Entonces, ya hablé del llamado a ser santo, entonces quiero parar aquí también para decir que Dios nos llama a ser íntimos. Yo sé que ya aprendieron de intimidad, Dios ya habló de eso para ustedes, muchos de ustedes manejan el concepto, por eso no voy a entrar mucho en esa área, pero yo quiero que entiendas que antes de hacer cosas para Dios, Dios va a enamorarte, Dios va a cautivarte, Dios va a querer revelarse a ti. ¿Entiendes? Pero después dice que también los enviará para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, los llamó, los estableció y les dio un propósito. No solo los llamó a ser íntimo, les dio un propósito, les dio un destino con él. Los mandó, los envió y les dio autoridad. Entonces, cuando yo pienso en llamado, personalmente, yo quiero reducir el llamado de Dios en algo bastante simple. El llamado de Dios es para sanar enfermos, traer libertad a los cautivos y para llevar al mundo perdido al reino de Dios. Perdón, primero,
El llamado de Dios es amar a Jesús, sanar enfermos, libertar a los cautivos y llevar el mundo perdido al reino de Dios. Entonces, porque como decíamos, este libro, la Biblia, no se trata de vivir algo, se trata de vivir alguien. Y Jesús vino a la tierra y cumplió su misión, sanando enfermos, amando al Padre y llevando a las personas que estaban cautivas en el pecado y revelándoles el reino de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Personas que entienden su llamado, entienden que su labor en el reino de Dios es tan importante que van a amar a Dios, van a sanar a los enfermos, van a traer libertad a los cautivos y van a llevar el mundo perdido a Dios. ¿Por qué? Porque a veces reducimos el llamado en algo un poco más pequeño que eso. ¿Por qué? Voy a entrar en ese tema. Un chico se acerca a su pastor y le dice, pastor, yo no tengo llamado, porque Dios no me llamó a nada, no tengo capacidad para predicar, me da vergüenza hablar frente a las personas, entonces, predicador no voy a ser, ¿ya? Entonces, no tengo llamado a predicar, no tengo llamado como a pastor, porque en realidad no soy muy empático, no me gusta estar adelante, dirigir cosas, entonces pastor no voy a hacer. Cantar, cuando yo canto parece que un chancho está muriendo, entonces cantar no es. Entonces no tengo llamado a cantar, no me gusta cuidar niños, me cargan los niños y mucho menos trabajar con adolescentes porque esos sí que son difíciles. Y el pastor le dijo, pero ¿qué te gusta hacer? Como, ¿qué quieres hacer? Y él dijo, pero es que no es nada espiritual. Ya, pero ¿qué es lo que quieres hacer? Yo quiero cocinar. Yo quiero estudiar cocina y quiero cocinar. Yo quiero ser un buen chef. Y el pastor, ¿qué es lo que le dijo? Le dijo, entonces, en ese lugar, ve, ama a Jesús, sana a los enfermos, liberta a los cautivos y a todas las personas que conozcas, llévalos delante de Dios. Entonces, nuestro pensamiento redujo el llamado de Dios a predicar, cantar y trabajar con niños. ¿O no es así? Muchas veces la iglesia, el que tiene llamado a trabajar con niños, el que tiene llamado a ser pastor, tiene mucha relevancia. Y los demás no, están ahí solo para servir. Están ahí solo porque hay una dicotomía en nuestras mentes, hay un pensamiento dualista que es un pensamiento griego y no es un pensamiento bíblico. Lo que tú haces en tu trabajo, lo que tú haces en la iglesia es santo, lo que tú haces en tu trabajo no es, lo que tú haces para ganarte la vida no es. ¿Quién dijo que era así? ¿Quién dijo que tenía que ser así? Y aquí quiero entrar un poco en esto, cómo nosotros reducimos el llamado de Dios, que es tan tremendo, como algo tan lindo, Dios incluyéndote en su historia, Dios incluyéndote en su misión, Dios incluyéndote en sus sueños, en sus anhelos. Cantar, predicar, trabajar con niños. A evangelizar puede que haya algún lugar. Misionero no, porque el misionero se muere de hambre. Entonces misionero no entra dentro de eso. En mi iglesia era así, por lo menos, lo siento. No, si tu iglesia no es así, gloria a Dios. Pero en mi iglesia no, el misionero era pobrecito, va a ser misionero. Está mal eso. ¿Entienden? Que el misionero se va a morir de hambre. ¿Entienden? Entonces redujimos el llamado de Dios a eso, algo tan pequeño, algo tan simple. Y yo aquí quiero ir con algo más profundo. Vocación.
Vocación es aquello por lo cual quema tu corazón para hacer. Algo que tú podrías hacer toda tu vida y no importa si te pagan. No importa si te pagan o no, tú podrías hacer eso toda tu vida. Entonces, por ejemplo, un profesor. A veces ves a un profesor que tiene vocación de profesor. Él se esfuerza con sus estudiantes, él se queda fuera del horario, a él no le importa si le pagan más o le pagan menos, él quiere que el estudiante aprenda y salga de ahí leyendo, multiplicando, y él se esfuerza para que eso pase. Ahora, un profesor que estudió pedagogía solo por dinero, bueno, que no gana mucho, pero un profesor que estudió eso porque no pudo hacer otra cosa, a lo mejor, y trata a los niños como quiere, maltrata a los niños a veces, no le importa si ellos aprenden o no. Una vez yo llevé a mi madre a médico, ella estaba con una infección en una pierna, mi madre es ciega, y mi temperamento es bastante fuerte, chocante, pesado, ¿ya? Entonces, había una enfermera que según yo la estaba maltratando. Mi madre es ciega, no había nadie ahí como cuidándola, y ella no quería responder a mi madre no veía, entonces ella no quería responder sus preguntas, solo quería inyectarla y fue súper grosera. Entonces yo me impuse y yo le pedí que por favor nos explicara qué es lo que estaba haciendo. Ahora yo pienso, esa mujer estaba ahí solo para cumplir su horario y no quería nada más, o puede ser que estaba tan cansada, pues no sabemos. Pero cuando tú tienes una vocación, cuando hay algo en tu corazón que arde, tú estás dispuesto a hacer eso, no importa si te pagan o no. Y aquí los jugumeros que están conectados me pueden decir, nosotros no tenemos un sueldo, no nos pagan, pero amamos lo que hacemos y podríamos vivir toda la vida haciendo eso, porque hay un fuego dentro de nosotros que quema constantemente por esto. Eso es vocación. Tú podrías vivir toda tu vida enseñando en un colegio en el sur de Chile donde nadie te conoce, pero eso es lo que tú deseas, anhelas. Entonces tú puedes tener una vocación para ser político y podrías ser un político tremendamente grande si tú tienes la capacidad de manifestar el carácter de Dios en la política. ¿Te imaginas políticos que realmente manifiesten la persona de Cristo? ¿Te has puesto a pensar si es que hubiera más políticos que se parecieran a Cristo? ¿Cómo sería un país? O profetas dentro de la política. Ah, no, es que el profeta tiene que estar predicando en una iglesia, que un apóstol tiene que estar... ¿Quién dijo eso? Nosotros redujimos el llamado de Dios a ciertos ministerios, a ciertas formas, sin entender que el llamado de Dios es aún más grande. Y no importa dónde tú puedas ejercer tu llamado, lo importante es seguir manifestando la persona, el carácter de Cristo. Puedes manifestar la persona de Cristo de la manera que Dios te diga a ti, en donde Dios te lleve a ti. ¿Entiendes? Tú puedes ir a tu universidad y puedes ser ahí el misionero más grande de la historia estando en tu universidad. Tú puedes ser un maestro de la palabra en diferentes lugares. Vamos a volver al tema porque si no me voy a perder en paréntesis. Entonces, Jesús estableció estos 12 apóstoles. La palabra apóstol no es una palabra que se le ocurrió a Jesús.
No es una palabra que vino de revelación, es un término romano, ¿ok? Ese término romano significa enviado, enviados, cheliach. No sé cómo se escribe bien, pero se pronuncia así, más o menos, cheliach, enviados, ¿ya? Entonces, el apóstol era una persona que era enviada por el emperador de Roma para ir a las ciudades que se habían conquistado, y este enviado tenía que establecer la cultura de Roma en aquel lugar. Entonces, por ejemplo, yo visité una ciudad en España que se llama Mérida. Mérida tiene hasta un coliseo romano. ¿Por qué? Porque ahí iban a descansar los emperadores cuando ya se retiraban, ahí iban a descansar las personas que habían sido capitanes de guerra, y muchos lugares en Europa que fueron conquistados por los romanos tienen un lugar que es como una pequeña Roma. ¿Cuál era el propósito del enviado por el emperador? Era establecer la cultura romana en el lugar, cosa que si el emperador en algún momento venía a esa ciudad, el emperador se sintiera como que estuviese en casa, como si estuviera en Roma. Entonces nosotros como enviados, como embajadores de Dios, tenemos que establecer el reino de Dios, la cultura de Dios, el carácter de Dios en donde nosotros estemos. Tú podrías traer a tu emperador, tú podrías traer a Jesucristo a tu casa, podrías traer a Jesucristo a tu familia, podrías traer a Jesucristo a tu trabajo y él se sentiría realmente en casa. Entonces el llamado tiene que ver con establecer esto, establecer su cultura, establecer su reino, establecer su forma de vivir, con aquello que quema dentro de ti, con esa vocación. Antiguamente, antes de se me olvidó, el que, se me olvidó la palabra. El de la reforma de la iglesia, ¿cómo se llama? Lutero. ¿Alguien que se acuerde? Lutero. Lutero, exacto. Muchas gracias. Lutero, antes de Lutero, la vocación era solo para algunos, no todos podían vivir esto, el llamado de Dios. Era solo para algunas personas que habían sido escogidas y habían sido separadas para poder ellos manifestar a Dios. ¿Me entienden? Pero después de Lutero, ojo, yo no soy muy fan de Lutero, pero después de Lutero hubo un cambio tremendo, porque ahora tú y yo podemos manifestar el reino de Dios. Tú y yo podemos tener esa vocación y llevar a Dios a todos los lugares. Entonces, si quieres ser cocinero, si es lo que quema dentro de tu corazón, si eso es lo que está dentro de ti, y tú sientes que podría hacer siempre eso, ¿para qué te va a ir a parar a un púlpito para parecer más cristiano? ¿Para qué te va a ir a encerrar a una iglesia, aunque hay que congregarse? Sí o sí hay que congregarse. No estoy hablando de no congregarse, estoy hablando de encerrarnos en iglesias pensando que es la única forma de manifestar a Dios. Dentro de una iglesia, cantando en un coro, cantando una alabanza, predicando, trabajando con niños. Tú puedes ejercer tu llamado en cualquier lugar donde Dios te llame, te lleve. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me entienden?
Entonces, todos nosotros, tú y yo, tenemos que ser parte de esa misión que Jesús estableció a los apóstoles. Sanar enfermos, libertar a los cautivos y extender el reino de Dios. Nosotros tenemos que extender los dominios del Padre. Tenemos que extender y ir donde Él no ha podido llegar. Estar donde Él no está y establecer su reino en aquellos lugares donde no hay. Y eso independientemente de la forma que lo hagas. Tú puedes ser un bailarín, puedes ser una bailarina y puedes ser una mujer, un hombre de Dios, santificado para Dios, honrando a Dios y estableciendo el reino de Dios en las artes. Porque Dios, Jesucristo, es la persona que inspiró todas las áreas de la sociedad. Entonces, todas las cosas que hoy día existen, que son comunes, son cosas que partieron por personas que son cristianas. Las artes, Dios ungió a artistas. La primera vez que Dios ungió a alguien con el Espíritu Santo fueron artistas. En el libro de Éxodo Él dice, derramé mi espíritu para que ustedes hagan todos los diseños. ¿Entienden? Y como cristianos nosotros entregamos todo en las manos del enemigo. ¿Quién maneja las artes? El enemigo. ¿Quién maneja la política? El enemigo. ¿Por qué el país está como está? Porque hemos dejado la política en el enemigo y nosotros simplemente dejamos el llamado en 4 paredes y no lo sacamos de ahí. Nos quejamos contra Israel a veces, como vemos un Israel que tomó al Dios del universo y lo transformó al Dios de Israel, y ahora es solamente ahí y nadie pudo conocer al Dios de Israel porque ellos se encerraron en eso. Pero nosotros nos encerramos sobre cuatro paredes y el llamado lo establecimos ahí y de aquí no sale y manifestamos a Dios ahí. Y manifestar a Dios se trata de hablar en lenguas, se trata de profetizar, se trata de cantar, pero es más que eso. Manifestar a Dios es manifestar su carácter. La Biblia dice, y es temible esa parte, cuando dice, mira, hicimos cosas en tu nombre, liberamos gente, hicimos muchas cosas, y Dios dice, no, váyanse de aquí, yo no los conozco, porque son hacedores de maldad, son hacedores de iniquidad. ¿Qué tiene que ver eso? Que hay personas que dicen que están haciendo cosas para Dios, pero sin Dios. Entonces, quiero volver a tocar en esta tecla. Manifestar el carácter de Dios es vivir en santidad, y la única forma de que nuestros ministerios, de que nuestros llamados sean como consolidados, produzcan fruto, es que sea bajo el carácter de Dios, que sea bajo la manifestación de la persona de Jesús. Amén. Entonces nosotros tenemos que odiar lo que nuestro maestro odia, amar lo que nuestro maestro ama, querer hacer la voluntad de nuestro maestro y manifestar su carácter. Entonces tú no necesitas estar en un altar para ser un siervo de Dios, tú no necesitas estar detrás de un micrófono cantando canciones para poder ser un siervo de Dios. Tú necesitas querer alinearte a la voluntad de Dios y es suficiente. Amén. Entonces, independientemente de cuáles son, ¿por qué quema tu corazón? ¿Qué es lo que anhelas? Si tú quieres manifestar la persona de Dios, si tú quieres realmente multiplicar, transformar tu vida, tú vas a poder vivir y manifestar a Jesús en donde tú estés. Yo tengo 32 años y ahora quiero hablar un poco de mi experiencia. Tengo 32 años y yo recibí mi llamado
como llamado como tal, como esa convocación de Dios, como digo, para hacer algo para Dios. Cuando estaba en la oficina en mi trabajo y yo tenía la tendencia de encerrarme a buscar del Señor, a orar. Siempre en mi casa me encerraba en el único cuarto que tenía puerta y ponía música y oraba, cantaba, gritaba. No estaba ni ahí con nada a mi alrededor, ¿ya? Y partía así 20 minutos, 30 minutos, una hora, y después tenían que ir a golpearme la puerta para decir que me saliera de ahí porque alguien quería acostarse. Y yo estaba en la oficina de mi trabajo, y dentro de mí sentí un fuego que quemaba dentro de mí, y por primera vez yo sentí que Dios estaba convocándome para poder hacer algo a tiempo completo. Sentí un anhelo de salir de ese lugar y sentí un llamado de Dios tan fuerte en mi corazón que yo tiritaba, sudaba, tiritaba y lo único que hacía era llorar en esa oficina. Y yo sentí ese día, yo me di cuenta ese día que había un fuego dentro de mí y que yo podía morir por ese fuego. Hoy día, después de 12 años después, yo discipulo personas. Mi trabajo es discipular. Yo podría dejar de dirigir la base, podría dejar de dirigir escuelas, pero si hay algo que, por favor, nunca me quiten, es discipular personas. Es sentarme con una persona, conversar su vida, saber qué es lo que le pasa, poder aconsejarlo, llorar juntos, reír juntos. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es pastoral. Mi trabajo es exhortar, mi trabajo es aconsejar, mi trabajo es pelear cuando hay que pelear, llorar cuando hay que llorar, reír cuando hay que reír y estar ahí. Es hermoso. Y podría dejar de hacer todo lo demás porque no tiene sentido. Porque mi corazón quema por personas que conocen cada día más a Dios y personas que quieren entregarse cada día más a Dios. Y cuando esas personas quieren vivir a Jesús con todo, yo me siento la persona más feliz del mundo, no importa si me pagan o no. ¿Entienden? Hay algo dentro de ti, algo pasa dentro de ti con algo similar. Mira, yo no creo que vaya a predicar en algún momento para multitudes. Yo no creo que en algún momento Dios me va a llevar a hablar con personas en eminencia, pero yo siento que estoy haciendo algo tan glorioso por poder intervenir en la vida de una persona, y esa persona puede ser una persona tremenda en Dios, que Dios la va a llevar a cualquier lugar. Hay un chico que yo discipulé que hizo su EDE después en Canadá. Yo trabajé con él, lo acompañé durante 2 años y fue a hacer una escuela de discipulado a Canadá. Ese chico estuvo en un país no alcanzado, en Asia. Él enfrentó lugares de muerte y tiene tantos testimonios de fe que cada vez que él me los cuenta pareciera que yo lo estoy viviendo. Y él me dice: Gabriel, tú eres parte de mi historia. Y eso ya paga todo, es suficiente. Hay algo dentro de ti que quieres hacer, que no importa si te pagan o no, pero tú crees que vas a poder hacer eso toda tu vida. ¿Y qué sucede? Que cuando yo quería venir a vivir en misiones, las personas lo primero que te dicen es que estás tonto, que estás loco, que no puede ser así, que no puedes, que es ilógico dejar tu trabajo, tu familia. Pero hoy yo me doy cuenta lo importante que fue ese proceso. Porque nosotros en la iglesia, a veces, yo soy de iglesia, amo la iglesia, me encanta trabajar con la iglesia, no estoy hablando mal de la iglesia, ¿ok?
Yo aún sirvo en iglesia en Iquique y me congrego en una iglesia, pero como iglesia a veces tenemos un pensamiento mundano para pensar. Entonces, la gente, ¿qué es lo que te dicen? Hermano, usted es tan inteligente, ¿por qué se va a ir a misiones? Celebramos cuando alguien va a estudiar algo tremendo que va a ganar dinero, pero a veces una persona que quiere ser maestro de escuela dominical y quiere capacitarse para servir a los niños. No, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros tenemos ese pensamiento que tenemos que que tenemos que complacer a los hombres o los estándares de los hombres. Tienes que ganar dinero, tienes que tener cierta seguridad, no puede ser así. Pero el llamado de Dios muchas veces te va a desafiar a dejar todo lo que es cómodo para ti, todo lo que a los ojos humanos es seguro. Y no estoy diciendo que Dios te va a llamar como a mí a dejar tu trabajo, dejar tu familia e irte lejos. Estoy diciendo que Dios te puede llamar a hacer cosas que te van a sacar de tu seguridad y vas a tener que estar dispuesto a hacerlo, porque tu único propósito es manifestar la persona de Cristo. Y personalmente creo que tenemos demasiados pastores, tenemos demasiados apóstoles que no hacen nada. Y déjenme ser un poco pesado en esto, pero 12 apóstoles transformaron el mundo en su época. Hoy día hay más de 2.300 apóstoles solo en un país como Brasil. Y Brasil cada vez está más en pecado. ¿Qué pasa? Porque estamos más preocupados con títulos humanos que realmente ejercer un llamado de Dios. Que me digan que soy pastor, que me digan que soy maestro, que me digan que soy ministro internacional. Eso vale mucho más. Y en el reino de Dios las cosas no son por jerarquía, amados. En el reino de Dios las cosas son por autoridad. Aquí en el reino de Dios la pirámide está da vuelta. El que quiere ser mayor tiene que servir. El que quiere estar arriba tiene que estar abajo. Nosotros no somos personas que tenemos que estar encima de todos para gobernar. Tenemos que estar abajo para servir. Por eso es tan importante entender que debemos manifestar a Jesús primeramente en nuestro llamado, porque Jesús vino a servirnos. Jesús vino a servirnos y Él nos dice, yo os di ejemplo, he dado ejemplo y vine a servir y estuve en medio de ustedes como un servidor. Entonces, el llamado es para servir en el reino de Dios. El llamado es para poder ir y buscar las personas que están lejos de Dios. El llamado es para manifestar el reino de Dios. El llamado es para que Apocalipsis 7, 9 y 10 se pueda cumplir. Apocalipsis 7, 9 y 10 dice que hay una multitud que no se puede contar, que es incontable, muchas lenguas, muchas personas están glorificando a Dios, todos reconociendo a Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender que nuestro llamado hace parte de cumplir esa tarea, de que ese momento en el reino de Dios se cumpla, no porque Dios nos necesita, es porque Dios nos quiere incluir en su historia, es porque Dios nos quiere hacer parte de esa historia. ¿Entienden? Y yo creo que es muy importante para que tú entiendas tu destino, es entender la voluntad de Dios en tu vida. La gente dice normalmente,
como, si Dios quiere va a pasar, ¿cierto? ¿Cuántos han dicho eso a veces? Si Dios lo quiere, vamos a ir el domingo a la iglesia, si Dios lo quiere, si Dios quiere va a pasar esto, si Dios quiere va a pasar esto otro. Déjame decirte que eso está mal, porque Efesios 5:17 dice que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, nosotros debemos buscar conocer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida, no importa si caiga el mundo a pedazos, la voluntad de Dios sigue siendo la misma. No es que si Dios quiere, es que Dios ya lo hizo. Dios, cuando promete, no es que sean cosas que van a suceder, amados. La palabra promesa no existe en la Biblia. Fue una forma de nosotros de explicar aquellas cosas que Dios dice. Pero cuando la Biblia habla de promesas en sí, está diciendo de lo que ya es. Entonces, si Dios te dijo algo, no es que si Dios quiere va a pasar, es que eso va a ser. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, si Dios te está llamando, si Dios te está hablando, no es que algo si Dios quiere, tú tienes que buscar y ser responsable de poder entender, de poder buscar la voluntad de Dios para tu vida. Y eso es individual. Yo hablé de un llamado colectivo, como de ir y sanar enfermos, de ir y libertar a los cautivos, de extender el reino de Dios. Pero Dios tiene un llamado individual para tu vida. A mí Dios me llamó a discipular. Yo creo que es el llamado de Dios para mi vida. Ya intenté cantar, ya intenté de todo, pero soy muy bueno discipulando personas, gente que lo que me llama la atención, lo que me quita el sueño, es que las personas se acerquen cada vez más a Cristo. Entonces Dios tiene un papel para ti en su historia y tú tienes que buscar, tú tienes que esmerarte o empecinarte en buscar, conocer la voluntad de Dios que Dios tiene en tu vida. Amén. Entonces, con esto quiero que mires una pieza que te mandaron a tu WhatsApp, ¿cierto? A todos les llegó una pieza de rompecabezas, ¿sí? Entonces, yo te voy a pedir que observes por un minuto, puedas observar esa pieza. La observes, no la interpretes, no interpretes la imagen, solo obsérvala y piensa, ¿qué significa? ¿Ok? Te voy a dar un minutito, voy a apagar mi cámara, pero yo te pido que por favor pienses, no la intentes interpretar. Si quieres escribir lo que ves en la pieza, está bien. Ok, ¿están ahí?
me gustaría escuchar a dos personas que me puedan decir qué es lo que ven. Eh, a ver, hay aquí alguien que se llama Rosario Meneses. Rosario, ¿me escuchas? Hola, sí. ¿Puedes decirme qué es lo que pensaste cuando viste esto? En realidad que es como única, o sea, lo veo en el sentido de que tiene una forma y un diseño que solo puede estar como en un lugar, o sea, tiene un lugar específico que solo ella puede ocupar. Wow, acaba de terminar la clase con Rosario, muchas gracias. Yo creo que tú piensas en esto. Esta pieza representa tu identidad, tu dignidad y tu destino. ¿Ya? Como decía nuestra hermana Rosario, tú no tienes nada más, tienes solamente una pieza de rompecabezas, ¿cierto? Tú no tienes la imagen completa, tú no sabes cuántas piezas son, solo yo sé, ¿cierto? Ahora, tú no tienes la imagen, solo yo sé la imagen que representa, pero tú tienes una pieza. Esa pieza va en un lugar del rompecabezas y es única. Y esa pieza nadie puede ocupar su lugar. Porque incluso yo podría intentar poner otra pieza, pero nunca se va a ajustar de forma correcta en ese lugar. Y yo quiero que tú entiendas que tu vida es así. Tú tienes identidad, tienes dignidad y tienes destino en Dios. Hay un llamado de Dios para tu vida que solo tú puedes ocupar. Porque solo tú, en tu personalidad, en tu forma de ser, de la forma que tú hablas, fuiste creado por Dios, diseñado por Dios para manifestar la gloria de Dios a la forma que solo tú lo sabes hacer. Nadie más puede manifestar la gloria de Dios como yo la manifiesto. Nadie más puede manifestar la gloria como Rocío la manifiesta. Todos nosotros fuimos diseñados por Dios para ocupar un lugar en ese gran rompecabezas que nosotros no sabemos. Que nosotros no entendemos y que nosotros ni siquiera tenemos la dimensión de cómo es ese rompecabezas. Pero hay alguien que sí lo sabe. Ahora, esa pieza no puede estar sola, tiene que haber piezas a su alrededor para que tenga sentido la pieza. Entonces, nuestro llamado es particular, pero depende del llamado de otros, no son llamados como independientes. Mi llamado depende del llamado de la Carito, depende del llamado de la Cele, depende del llamado porque somos un cuerpo, somos codependientes. ¿Entienden? Entonces, mi llamado es particular, tu llamado es particular, pero nos necesitamos y tenemos que ser todos parte de un mismo rompecabezas que está buscando ¿qué? Dar un panorama, dar algo para Dios, llevar gloria a Dios ante el trono de Dios. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, ocupamos un lugar primordial en el rompecabezas de Dios. No estoy hablando de un Dios como que estamos viendo las piezas como si fuéramos un rompecabezas. Estoy hablando de un Dios que nos diseñó de forma única. Y solo tú, con tus características, con tu forma de ser, puedes manifestar la gloria de Dios a tu manera. Y Dios te va a usar a ti para manifestar la gloria de Dios de la única manera que tú lo puedes hacer.
Nadie más lo puede hacer como tú. Nosotros no somos copia de nadie, somos imagen pura del artista. Y el artista nos creó con diseño, con dignidad y nos creó con un destino tremendo. Entonces, cuando la gente habla de que todos somos iguales, no somos iguales. Y si tú puedes tener otro pensamiento idealista, pero no somos iguales. Cada uno somos diferentes. Nosotros no somos copias de un artista. Dios nos diseñó a cada uno de forma diferente. Y todos manifestamos la gloria de Dios de forma diferente. Entonces tú tienes que entender que hay un lugar en el reino de Dios que fue diseñado para que tú utilices. Hay un lugar en este rompecabezas de Dios, hay un lugar en el reino de Dios que solo tú puedes ocupar, que nadie más te puede reemplazar. Eso me quema por dentro, me anima, me confronta, porque solo tú puedes hacerlo. ¿Y cuántos ustedes llevan años esperando prácticamente que un ángel baje para decirte lo que tienes que hacer, para decirte lo que tienes que decidir, para salir incluso de tu lugar, a lo mejor para comenzar a hacer un ministerio? ¿Cuántos de ustedes tienen promesas olvidadas en su casa, guitarras colgadas en su habitación, Biblias escondidas? ¿Cuántos de ustedes tienen atributos que son solo tuyos? ¿Cuántos de ustedes tienen llamados olvidados, profecías guardadas, palabras olvidadas? ¿Cuántos de ustedes olvidaron todas esas promesas que Dios te entregó? Incluso estando en el lugar, amados, yo vivo en este lugar hace 7 años y muchas veces tuve que volver a esto, volver a su llamado, volver a su promesa, volver a su palabra, porque lo único que nos sustenta dentro del llamado es su palabra, es su carácter. Nada más. Entonces, amados, si tú ocupas tu lugar en el reino de Dios, vas a ayudar que el reino de Dios se establezca en diferentes lugares, yo te lo aseguro. Si tú te preocupas de que la persona de Cristo crezca cada día más dentro de ti, vas a poder manifestar a Cristo en donde tú vayas. Y no necesitas un título para eso. Dios me dijo a los 20 años que yo iba a ser misionero y mi pastor me dijo que no. Mi pastor me dijo que no podía salir del lugar. Yo respeté porque había sido criado bajo ese concepto. Entonces respeté y quise someterme, pero yo dije, si tengo un llamado a ser misionero, voy a ser misionero aquí, pues. Voy a hacer misiones en mi casa, voy a hacer misiones en mi trabajo. Yo oraba por la gente en el trabajo, oraba por la gente en la calle, salía por ahí predicando con mi hermano que está aquí, nos disfrazábamos de payasos, nos disfrazábamos de niños, íbamos a diferentes lugares, trabajamos con niños en riesgo social en Rancagua, trabajamos con niños en la feria, enseñamos la palabra para diferentes personas. ¿Por qué? Porque no importa el lugar donde tú estés, tú tienes que ejercer tu llamado. Yo no puedo esperar ir a Nepal en 2 años más para poder ejercer mi llamado. Entonces, si tú estás ahí donde tú estés, tienes que ejercer. Dios me dijo que un día voy a ser pastor. Entonces, pastorea personas. ¿Por qué necesitas un título? El título no son de Dios, amados. ¿Ya? Yo quiero establecer eso. Pastorados es una función. Maestro es una función, apostolado es una función,
Profeta es una función, son dones de Dios, son capacidades que Dios nos da. ¿Para qué? Para perfeccionar el cuerpo de Cristo, no para mandar y gobernar sobre el cuerpo de Cristo, es para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Entonces no se trata de que yo tenga un título y ahí voy a ejercer mi llamado, se trata de que no necesito un título. No necesito que la iglesia me lo reconozca. Ahora, ¿es lindo cuando la iglesia me lo reconoce? Claro que sí. Mi iglesia lo reconoce, me bendice, ellos me dieron credenciales, ellos me ofrendan. Hasta el día de hoy, durante 7 años, ellos me ayudan en la misión. No estoy diciendo irse en contra de la iglesia porque somos parte de la iglesia. Estoy diciendo que tú no necesitas un título para tener llamado. No necesitas tener un título para tener vocación. Tú necesitas tener la palabra de Dios, conocer su voluntad y dejar que la persona de Cristo crezca en ti, que Él se manifieste en ti, poder reproducir la persona de Jesucristo en tu vida. Amén. Puede ser que yo abra muchos paréntesis, entonces quiero ver si hay alguna duda en lo que yo he dicho. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hermano, ¿me Dígame. escucha? Sí. Mire, yo no tengo ninguna duda ni ninguna consulta. Creo que lo que usted nos ha expuesto hoy día, por lo menos a mí, me tiene muda. Me tiene impresionada, impactada, me da vueltas en la cabeza todo lo que usted nos explica y me parece que hemos estado equivocados. Yo he estado equivocada en muchas cosas. Ahí escribió Cristian y Paulina, yo creo que eso es lo que nos pasa, por eso no reaccionamos y no decimos sí, ok, nada. Estoy muy agradecida, hermano. Amén. Me acaba de decir. Yo también estoy en shock porque algo que es difícil de poder transmitir. Es difícil pensar que hay personas que tienen tantas cosas lindas y están encerradas en su iglesia. Es difícil pensar que tienes tantos dones lindos y estás encerrado en tu iglesia. No que sea malo ir a la iglesia, amados, no me malinterpreten, yo me congrego, me encanta la iglesia, creo que tenemos que relacionarnos con la iglesia, es parte de nosotros, pero como hay más de Dios. Hay más de Dios. Cuando la Biblia dice el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Y yo pregunto, ¿dónde estamos los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios para manifestarse esta creación? Ahora, yo no tengo 5 pasos para poder entender tu llamado, no tengo 5 pasos para nada. Yo lo único que te digo, conoce a Jesús, acércate a Él, entiéndelo a Él, vívelo a Él y manifiéstalo a Él donde tú vayas. Por favor. Y si hay algo que quema en tu corazón, vívelo. No va a ganar dinero, no importa, el éxito delante de los hombres no es éxito delante de Dios. Jesús dijo que Juan fue el profeta más grande en toda la historia, que no hubo hombre como él. Y eso me confronta tremendamente porque
Juan andaba en el desierto, comía langostas, comía miel silvestre, se vestía como persona de la calle. Ninguno de nosotros lo hubiéramos escuchado. Su mensaje no era agradable, su mensaje era chocante, era confrontante. Él no tiene libro escrito, dudó que Jesús era Jesús. Él no tiene grandes palabras, no tiene grandes milagros. Él no hizo descender fuego del cielo, él no vio la espalda de Dios, él no fue llamado amigo de Dios, pero Jesús dice que él es el profeta más grande de la historia. ¿Por qué? Porque él fue un hombre grande delante de Dios, y esa es la profecía. Él fue grande delante de Dios, no delante de los ojos de los hombres. Entonces, para ejercer tu llamado, muchas veces tienes que sacar. Yo creo que esto va para alguien específico. Yo creo que para ejercer tu llamado de Dios, tienes que sacar tu mirada de los hombres. Porque lo importante es ser grande delante de Dios, no delante de los hombres. Me gustaría terminar orando. Y yo no los veo a todos, pero así como en el principio, me gustaría pedir que tú puedas poner tus manos en posición, como dije al principio, así. Y esa, yo sé que puedes, es solo una posición, es solo un simbolismo, ¿ok? No va a pasar nada. Yo quiero que tú pongas tu mano en señal de obediencia. El Señor, yo quiero recibir tu llamado. Yo quiero entender tu llamado. Este es cuando tú le vas a entregar algo a alguien, como Señor, entrégame. Incluso dile, si no tienes claridad de tu llamado, yo oré muchas veces, Señor, llámame, no sé qué es lo que crees que, pero llámame, yo estoy dispuesto aquí, llámame. Yo no sé si Dios me llamó porque yo le insistí mucho, porque realmente me quería llamar, pero me llamó. Entonces, pon tus manos ahí y dile, Señor, entrégame un llamado, entrégame mi destino. Entonces, cierra tus ojos donde tú estés. Cierra tus ojos y pone tus manos en señal de recibir, como por fe. Señor, cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo y yo te pido que podamos recibir, podamos entender, podamos percibir lo que tú nos quieres entregar. Señor, y por fe hoy día recibimos esa inspiración, esa convocación tuya para manifestarte a ti en donde tú quieres llevarnos, en donde tú quieras colocarnos, Señor. Nosotros queremos manifestarte a ti. No importa si no hay luces, no importa si no hay palestra, no importa si hay aplausos, no importa si hay ovaciones. Lo que importa es manifestarte a ti, es llevarte gloria a ti, es devolverte la alabanza a ti, la gloria que es debida a tu nombre, Señor. No importa si hay ovación en medio de esto, yo quiero cumplir mi llamado, quiero cumplir mi lugar en el reino de Dios, quiero ocupar ese lugar que tú diseñaste para mí, que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para mí. Yo quiero cumplir ese llamado. Y yo quiero disponer mi corazón para ser valiente y recibir, valiente para obedecer. Yo oro por mis hermanos, oro por mí. Señor, danos la valentía para poder obedecer. Danos la valentía para poder permanecer. Danos la valentía de poder querer ir más allá contigo. Danos la valentía para buscar más de ti. Señor, si hay alguien entre mis hermanos que se siente que está estancado, yo oro por alguien que siente que está estancado. Yo oro porque empiecen a fluir aguas de vida sobre mis hermanos. Señor, todas las aguas podridas, Señor, todo fluir, Señor, que está ahí estancado, Señor, yo te pido que
tus aguas, Señor. Porque no es algo que viene externo a nosotros, es algo que está dentro de nosotros. Son aguas vivas corriendo desde adentro hacia afuera, Señor. Tú estás dentro de nosotros. La gloria que está dentro de nosotros es mayor que la que Moisés vio. Y esa gloria nos transforma de gloria en gloria a la persona de Jesucristo. Esa gloria nos lleva a manifestarte a ti. Esa presencia del Espíritu Santo que nos capacita con dones tremendos, también nos transforma a la persona de Cristo. Señor, gracias. Y yo te pido que podamos dejar fluir esas aguas, Señor, vivas dentro de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien de mis hermanos que recordó profecías, que recordaron palabras, que recordaron, Señor, ministerio, Señor, que dejaron olvidados, Señor. Yo te pido que tú traigas un nuevo, Señor, como un nuevo aire, Señor, sobre ellos. Trae vida sobre todo lo que estaba muerto. Trae vida sobre todo lo que estaba escondido, Señor. Señor, yo te pido que soplen tus vientos sobre la vida de mis hermanos y traigan vida sobre aquello que estaba muerto, en el nombre de Jesús. Si hay llamados olvidados, si hay palabras olvidadas, si hay profecías, Señor, olvidadas, si hay cosas que han dejado, Señor, por el tiempo, por el dolor, por las ofensas, Señor, hoy día se caigan al suelo y puedan continuar, Señor, queriendo cumplir tu voluntad, cumplir tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, trae libertad a mis hermanos. Trae libertad, libertad para cumplir su propósito, libertad para cumplir tu llamado, libertad para poder ocupar el lugar que tú diseñaste para que ellos ocupen en el reino de Dios. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea todo el honor, a ti sea todo, Señor. Te devolvemos la gloria a ti, devolvemos los aplausos a ti. Señor, tú eres digno, tú eres hermoso, tú eres glorioso, tú eres precioso, tú eres adorado, exaltado, glorificado, tú eres, Señor, entronado, Señor, en esta noche. Y yo te pido que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable, nos alcance, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, yo no tengo nada más que decir. Tengo que ir a orar. Y yo lo único que les pido es que puedan buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Que el Señor les bendiga. Dejo la palabra, no sé, ahí a Cele o a quién. Sí, yo.